La vida es una lenteja, o la tomo sobre la reja. Bueno, esta es una introducción interesante. Es un poco contra ciertas ideas de corte progresista. No me opongo como tal a las personas, más bien siento compasión por las personas. Al final estos son influencias externas. O sea, no hay una vinculación para mí dentro de lo biológico que podamos tener con esas ideas. No hace parte de nuestra naturaleza y no está bien. Hay muchas otras cosas que no están bien y que no las voy a excluir. Escuetamente quizás diga una que otra, pero las principales y las más famosas, las que más repercusión tienen, son aquellas que hay que mencionar de momento, o al menos a mis ojos. Despeinado. Bueno, luego de correr cerca de 1 kilómetro, no creo que haya alcanzado el kilómetro. Me meto en una zona un poco más bonita, más cálida, más alegre. Como que las ideas se despejan más en esos entornos. O no sé, es lo que yo creo. Siempre tengo una visión incompleta de las cosas. Todos la tenemos, hasta algún punto. Hay cosas obvias y evidentes que se nos dejan al conocimiento, como que 2 más 2 es 4. Pero hay otras que, por mucho que queramos indagar, tienen componentes sociales, biológicos, espirituales que no podemos entender. Pero por hoy, y por varios largos minutos, no voy a hablar de eso, de los componentes espirituales. Bien. Bueno, ¿quién soy yo? Un joven cristiano que simplemente viene aquí a defender sus ideales. No como una defensa destructiva contra los demás. No es mi intención. Quizás me picante un poquito, me moleste o algo me parezca bueno. Ya es como el aborto, porque se hable mal de ellas. Pero es lo que como. Pero no quiero meterme tanto con las personas. Un contexto rápido, me encuentro rodeado de algunas heces de vaca que producen un hongo que tiene la psilocibina, una droga alucinógena. No sé mucho del tema, pero es lo que hay, o sea, pudiera drogarme perfectamente. No lo voy a hacer, pero es un poco la contextualización. Es en medio de un campo, podría decirse, con una zona un poco boscosa y linda, y en la que estoy en soledad. Quizás alguien escondido puede que me esté escuchando y quizás esté trabado, quién sabe. Pero bueno, vayamos al grano. La primera idea que voy a atacar, la idea, no la persona, es el transexualismo y su dialéctica. ¿Qué pasa? Empezamos con que en el transexualismo se dice que el género es un constructo. O sea, la mayoría de personas transexuales, la inmensa mayoría, consideran que el género es un constructo. También una gran parte del feminismo moderno. Ven que los roles y ese tipo de cosas son constructos sociales. Ahora bien, ¿qué pasa con el transexualismo? ¿Por qué lo siento inconsistente con esta idea? Porque si les preguntas a esas personas, el pene define el género, o sea, el género no el sexo. Ustedes pueden decir tal vez. No, no define nada. Yo puedo tener pene y sentirme mujer. Está bien, está perfecto. ¿Por qué? Porque la mujer es algo social. No es algo que simplemente esté compuesto por algo biológico, sino que tiene otras características que son construidas por la sociedad. Ellos tal vez no están a favor de lo que tenga que hacer la mujer, pero irónicamente cumplen los papeles que debería cumplir la mujer. Y está con que si el pene si no definen su transexualismo, porque a veces se lo quitan.
yo voy un poco más allá y creo que esta es la respuesta. Y es que todo esto tiene financiamiento económico. ¿Cuánto es lo que vale una cirugía de cambio de sexo? Miles y miles de dólares. ¿Cuánto es que vale una cirugía para tener pechos? Miles y miles de dólares. Por eso la promoción tan intensa de que se cambie el físico. Yo vi acerca de una mujer argentina, una mujer trans, para que quede claro. Voy a referirme a ella como mujer y como ella, por temas de respeto, más allá de lo que crea. Uno no puede, como por así decirlo, ser tan cerrado, ser tan egoísta con las personas, tratarlas de ese modo. Bueno, ella es piloto y es atacada porque no se hormona, no se mete ese tipo de cosas y en apariencia luce algo masculina con algo de masa muscular, etcétera. Ella ha dicho que varios grupos transexuales la atacan por eso. Y es que al final caen en ese estereotipo. Pero uno la idea no es tan sencilla como eso, sino que hay que entender unas simples ideas. Si todo lo que está construido es una opresión sistemática del hombre, o sea, lo que está construido para las mujeres, sus labores, todo lo que tienen que hacer, sus comportamientos, la obligación del maquillaje, del cuidado estético, ese tipo de cosas, es una imposición del hombre. Entonces, ¿por qué la siguen? Porque siguen esa normativa y porque quieren asemejarla. Sienten identificados con cosas que tienen las mujeres, eso está perfecto. Pero a su vez dicen que el ser mujer es algo estético realmente. Y a la vez dicen que no es estético, porque al fin y al cabo construyen la idea de que el pene no es necesario para definir lo que es una mujer. Y aún así se someten a esas cirugías. Entonces para mí hay un choque, hay una contradicción. No, no se les entiende a lo que quieren llegar, a lo que quieren acabar. ¿Qué ocurre con el financiamiento de esto? Es que la mayoría de personas transexuales, o al menos que se hacen notar, son personas que antes eran hombres, ¿cierto? ¿Y qué relación tiene esto con financiamiento económico? Y es que hay un dato, y es que las mujeres son las más consumistas, o sea, son las que más hacen compras por internet, por ejemplo. El mercado de la mujer es mucho más costoso que el mercado del hombre. Mientras que el hombre se compra un jabón rey, con eso puede utilizarlo como su shampoo, como su jabón, como su limpiarropa. La mujer necesita jabones específicos para zona íntima y ese tipo de cosas, que en algunos casos sí deberían ser un poco más baratos, porque son necesidades de la mujer o cosas relacionadas con su menstruación. Pero hay cosas como el cuidado del cabello y ese tipo de cosas que a mí me parece que son inocuas, que no son tan importantes. Y aún así ya gastan fortunas en eso. Entonces, ¿a qué viene? Podemos cambiar el ideal del hombre, es un hombre homosexual, cambiar ese ideal y hacerlo creer que es mujer. ¿Para qué? Para que compre, para que gaste, para que nos produzca. Porque al final todo va a lo mercantil, todo va a lo individualista, al pensar en que las personas deben consumir para ellos, para los grandes empresarios. Lo único que están siendo es prostitutas de los empresarios. ¿Por qué? Esa dialéctica acerca del transexualismo, de que componentes sociales, que no hay una relación biológica, luego quieren tener semejanzas biológicas y ese tipo de cosas. Eso como que destruye bastante sus ideales, porque al final uno les trata de criticar eso y ¿qué dicen? Es porque así me siento a gusto. Te sientes a gusto por las imposiciones patriarcales. ¿Será que sí te sientes a gusto por esas imposiciones patriarcales? Ese sistema que hizo que la mujer tuviera que maquillarse, tuviera que arreglarse, tuviera que tener los pechos, el trasero de una forma específica. Ese patriarcado las está afectando. Ustedes dirán, sí, es que nos duele. Bueno, entonces no lo hagan, cambien su sistema. No promuevan ese ideal de hormonarse y ese tipo de cosas que simplemente están degenerando su salud. No están priorizando su salud por encima, o sea, no priorizan su salud y ponen por encima cosas estéticas simples, pequeñas, que al final y al cabo las va a terminar destruyendo el cuerpo en menor tiempo. No voy a hablar de transexuales arrepentidos, hay todo un tema con eso, pero no tengo experticia en el tema y tampoco me parece muy relevante. Creo que hay cosas más importantes que destacar de estos temas.
Lo importante, ¿qué sería ser mujer? Digamos que no necesariamente tiene que ser algo biológico, es lo que la mayoría dice. Entonces, ¿a qué le damos el gusto a saber que es mujer? A lo social, a lo cultural. Bueno, ¿y por qué critican tanto esa cultura? Porque quieren que definir como mujer algo que se asemeje a esa cultura. Bueno, no lo sé. Ellos sabrán. No sé lo que quieren, no sé qué piensan. Y sí, sí es curioso, es bastante curioso que sean tantas las mujeres que son trans y los hombres trans, o sea, las mujeres trans y los hombres trans sean tan pocos. Eso es interesante y es algo que apreciar como por lo menos indagar, pensar qué está pasando. No sé, es que son demasiadas sospechas. Creo que no todo se limita en lo económico, porque al final siempre existe algo llamado degradación moral, que en mi perspectiva es una forma de degradación moral. No veo como bueno, ni tampoco las personas deberían ver como bueno la mutilación de partes del cuerpo, inserciones, el no poder aceptar quién eres, o sea, el cuerpo que tienes. Por ejemplo, algo que me pasaba de más joven y era que si me peinaba mucho, mucho, mucho porque no quería relucir mis crespos. Ahora mismo estoy como una pelusa, pero la verdad tengo unos crespos hermosos. Este, Uno tiene que aceptar con lo que vive, excepto si es una condición de pobreza, algo que te limite, ese tipo de cosas. No es eso, no es eso lo que no deberíamos cambiar, sino que lo que debemos cambiar sería lo externo. Al final internamente uno debe aceptarse tal cual está hecho. No hay nada más bonito que desde la concepción de uno, aceptar las, tal cual las cosas que ocurrieron en ella, como fueron y quisieron que fuéramos como somos. También para mí es importante aceptar el pasado, aceptar el presente y aceptar lo que vaya a salir en el futuro. Es sumamente importante aceptarlos. Y siento que en esta cultura de cerrando ciclos, cortes de pelo, ese tipo de cosas, se me hacen nocivas, se me hacen dañinas. Es importante recordar el pasado, es importante aceptar las cosas que uno ha sido y si algo cambiarlas, si es que son nocivas. Y en este caso creo que es bastante nocivo esas transformaciones de sexo. Creo que yo me limitaría con decir que no me parece tan grave, o sea, claro, dentro de mi marco no es bueno, pero no me parece tan grave que las personas simplemente no se sientan como, por así decirlo, como el modelo estructural que hay con el hombre moderno y que por alguna suerte digan soy trans. Pero por otro lado, no aceptaría que después de aceptar eso dijesen, voy a asemejarme como una mujer. O sea, voy a asemejarme a una mujer. No lo digo en un tono peyorativo, pero no deberían hacerlo. No me parece legítimo, no me parece legítimo ese ideal. Por lo que ya dije, ¿qué es eso de ser mujer? ¿Cómo construyen la idea de ser mujer? El problema con el transexualismo es que no va impregnado con una cultura propia, o sea, espere, me explico, y no va impregnado con su ideología propia. Más bien, porque no hay casi culturas transexuales, porque este es un paréntesis, no hay casi culturas transexuales, por eso digo que por eso le digo ideología. Es un error, es una confusión, ¿cierto? Entonces, en esa ideología aceptan a cabalidad una serie de cuestiones. Las ponen y las ponen y las ponen sobre la mesa, se tiene que aceptar todas y si se cambia de sexo puede ser discriminado como esa piloto transexual de Argentina. Y ahí queda claro en realidad lo que piensan. Son personas superficiales. O sea, las personas que hacen todo ese tipo de tratamientos estéticos son superficiales. ¿A quién quieren hacer feliz? Al sistema patriarcal que le ha impuesto a la mujer cómo debe ver, cómo debe vestirse, cómo debe actuar, cómo debe hablar, cómo debe tener tonos, cómo debe cómo debe pararse, cómo debe respirar, su compostura y todo ese tipo de cosas.
Sí, están haciendo eso. Están cayendo en una hipocresía. Porque la mayoría, inmensa mayoría de transexuales son feministas y aceptan ideales feministas, la inmensa mayoría. Y ahí está el daño. Ahí está el daño. Y bueno, eso es lo que yo pienso. Eso sería todo. Dios los bendiga.